Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a En Directo. Hoy les saluda Luisa Fernanda Tobo por Luz Helena Ramos. La Organización Mundial de la Salud define la hipertensión arterial como un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta que puede dañarlos. La mayoría de las personas con hipertensión no tiene síntomas y en algunos casos cuando se presentan aparecen dolores de cabeza, dificultad para respirar, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales. Si no es tratada, la presión arterial alta aumenta el riesgo de ataques al corazón o también de accidentes cerebrovasculares, incluso ocasionando la muerte. Pero entonces, ¿cómo se debe prevenir y tratar la hipertensión arterial? ¿En qué momento es oportuno consultar a su médico? ¿Y cuáles son las señales de alarma? Ese es nuestro tema del día hoy en Directo. Y ya están abiertas las líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y hacer sus preguntas acerca de este tema. Además, también estamos conectados a través de nuestro Facebook Live, donde pueden dejarnos sus inquietudes sobre nuestro tema del día en directo. Gustavo Cabrera está allí muy pendiente. Gustavo, buenas tardes. Encantado de saludarlo, Luisa, y no solo Facebook Live, también tenemos Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. La invitación es para usted que está ahí en casa. Escríbanos a nuestras plataformas digitales que nosotros aquí en tiempo real resolveremos cualquier pregunta o opinión que usted tenga acerca de nuestro tema del día. Bueno, Luisa, yo como siempre me quedo aquí muy conectado a nuestras plataformas digitales, esperando los comentarios de nuestros televidentes. Continúe con nuestro invitado y ya nos vemos dentro de un ratico. Sí, señor, nos vemos en un momentico para saber cuáles son las dudas de las personas que nos ven a esta hora. Pues precisamente quisimos traer un especialista para hablar acerca de este tema. Hoy nos acompaña el doctor Luis Moya Jiménez. Él es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, es especialista en medicina interna y cardiología de la Universidad del Rosario. Además ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, de la Sociedad Suramericana de Cardiología y de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. Y actualmente es el presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a usted es muy amable por la invitación. Doctor, al principio yo di como una pequeña definición de lo que es la hipertensión arterial, pero usted como especialista, ayúdenos a entender qué es lo que realmente sucede en nuestro cuerpo cuando a una persona le dicen, vea, usted sufre de hipertensión. Sí, el corazón y la parte cardiovascular es una cosa muy mecánica. Supongamos que el corazón es un motorcito que bombea y que alimenta todo el organismo con sangre oxigenada. Y para que se llenen todos los órganos con este oxígeno que bombea el corazón, necesita una presión arterial suficiente para que todo el sistema o el cuerpo funcione bien. Y esa es la presión normal, que debe ser idealmente entre 120 y 80. Por encima de 130-80 es lo que conocemos como presión alta. Y esa presión alta pues repercute en todos los órganos y en unos, como decías anteriormente, mucho más sensibles se ven las consecuencias que a veces son fatales. Doctor, ¿por qué se le conoce a esta enfermedad como el enemigo silencioso o el asesino silencioso? Sí, porque no da síntomas. Cualquier persona que nos escucha puede estar hipertensa y no sentir nada. Afortunados aquellos hipertensos que tienen síntomas, que les duele la cabeza, que se fatigan, que se hinchan, pero desafortunadamente el primer síntoma puede ser un derrame cerebral, puede ser un infarto o incluso la muerte. Y esto realmente es por descuido de nosotros mismos. La gente está acostumbrada a acudir al médico cuando ya es demasiado tarde, cuando ya hay signos de alarma, y nunca tenemos la buena costumbre de realmente chequearnos, así como chequeamos cualquier máquina, chequear nuestro organismo, preguntarse, sin importar la edad, qué presión está manejando mi organismo, mi cuerpo, mi máquina. Y saber uno cómo funciona su cuerpo, ¿no? Sí. Teniendo un control, así se puede determinar una enfermedad también. Claro, y la presión es muy sencilla de tomar. Nosotros en la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión queremos recalcar que ojalá toda familia tenga un tensiómetro en su casa y que se tome la presión, y es tan fácil saber. Y ahora hay unos automáticos. Sí, y que ya están avalados y algunos muy buenos, y simplemente si pasamos de estas cifras de 130-80, ya aunque no tengamos nada, debemos hacer ya algo preventivo para que va a poderla bajar con medios naturales, y si es necesario, pues ya con medicamentos.
Doctor, si una persona no presenta síntomas, entonces, ¿cómo se da cuenta que tiene hipertensión arterial? Porque se está tomando su tensión y se da cuenta que está alta, pero no hay otra forma de poder saber que... No, la única manera, y es un diagnóstico muy fácil, es el registro de la presión arterial. Si tiene síntomas, ya es que algún órgano, ese dolor de cabeza quiere decir que el órgano, el cerebro, se está sintiendo perseguido, alterado por la presión alta. Es muy interesante. Nosotros tenemos un sistema arterial, que son por donde va la sangre limpia, llena de oxígeno. Son un sistema de tubería. Y con esa presión el corazón alimenta todo. Y con esa misma presión la sangre sucia, la que los órganos ya desechan por su funcionamiento, recoge los desechos por las venas y va otra vez al corazón a limpiarla nuevamente hacia el pulmón. Entonces es un círculo permanente mecánico. Entonces cualquier alteración de la presión pues altera cualquier órgano. Pero los más sensibles, cerebro, corazón y riñón. Que además son indispensables y son los órganos pues, más importantes que tenemos en Y nuestro cualquier cuerpo. accidente sobre el cerebro pues trae secuelas como una ACV, o sea, una hemiplegia, una parálisis, que es dolorosa, traumática y que acaba con el paciente. O un infarto con secuelas, o una insuficiencia renal con diálisis diarias, imagínense, por no controlar la presión arterial. Doctor, ¿qué tipo de factores pueden influir en que una persona llegue a sufrir de hipertensión arterial? Muy interesante tu pregunta, porque hay un factor genético, yo les digo que de fábrica. O sea, genético es que es hereditario. De fábrica, sí, de tu familia. Si mis padres han sido hipertensos, o tengo hermanos hipertensos, o abuelos hipertensos, yo tengo esa genética de ser hipertenso. Además, nuestra vida actual predispone mucho a la hipertensión. El estrés, la obesidad, el alcohol, el sedentarismo, la falta de descansar, de darnos para sí mismo, y más la comida chatarra con que estamos hoy permanentemente alimentándonos, corriendo, no durmiendo, eso predispone todo a la hipertensión. Además, si tenemos nuestro colesterol alto, si fumamos, si tomamos alcohol, pues estamos abonándonos todos para que después de cierta edad nuestro organismo nos cobre por no haberlo cuidado, por no haberlo ayudado a prevenir. Precisamente iba a esa pregunta, doctor. ¿Hay una edad en la que empiezan las personas a sufrir de tensión arterial alta o eso se puede presentar en cualquier momento de la vida? No, se puede presentar desde edades tempranas y dependiendo cómo el individuo maneje estos factores de riesgo, se puede presentar más temprano. Hay ciertos grupos de hipertensos en que es por una anomalía del sistema cardiovascular, que esas son la hipertensión arterial primaria y que tiene cura, pero la hipertensión secundaria, que es esta genética, que es esta por malos hábitos, no es curable, es tratable, es controlable. O sea que si diagnosticamos hipertensión es para manejarlo toda la vida. Para aprender a vivir con eso. No tomar la pepita, ya me sentí bien, ya no siento nada. No, señora, tiene que tomar y cuidarse toda la vida porque ya la hipertensión se estableció y no se cura, se controla. Bueno, doctor, tenemos a esta hora de la tarde nuestra primera llamada hoy en directo. Alfonso, muy buenas tardes. Cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes, mire, sí, la pregunta es la siguiente. Aló, ¿me escucha? Sí, señor, lo estamos escuchando. Alfonso, escúchenos por el teléfono. Bueno, mire, estoy llamando desde Cimitarra, Santander. Sí. Aquí en Cimitarra hemos... Sí. Acá en Cimitarra hay un problema muy grave con las personas que están muriendo de infarto. Son personas jóvenes, adultos, y ya pues de edad avanzada, y todos están muriendo
de este problema cardíacos. Entonces, a ver en primer lugar, qué se puede hacer, y en segundo lugar, a ver si de pronto los encargados de la salud a nivel nacional, departamental, qué sé yo, no, tomaran cartas en este asunto, porque es que esta semana ya han enterrado 4 personas. Doctor, ¿tienen que ver los infartos con la hipertensión arterial? Sí, el infarto es porque una arteria del corazón se obstruye. Al tener uno la presión alta, hay una tensión sobre las arterias y va disminuyendo su luz y predispone al infarto. La hipertensión es el factor de riesgo mayor para el infarto. El mejor consejo para don Alfonso y en Cimitarra es lo que estábamos hablando: chequearse, hacer prevención, preguntarle a su médico: doctor, ¿qué riesgo tengo de infarto? Hay exámenes en que uno puede decir, adelantarse a la obstrucción total de las arterias y puede uno evitar el infarto. Pero esa costumbre la tenemos que quitar, hacer chequeos desde temprano y no llegar tarde al médico cuando ya llega uno con el infarto, con el derrame cerebral o con la insuficiencia renal. Doctor, ¿cuáles cree usted que serían las mejores maneras de poder prevenir esa hipertensión arterial a lo largo de nuestra vida? Nuestro lema, y me parece que tenemos que decirlo, es que el paciente sea responsable de sus enfermedades, de su cuerpo, que aprenda a saber a qué sufro y a qué estoy predispuesto, y verá que podemos evitar el cáncer, el infarto, la hipertensión, el derrame cerebral, todas las consecuencias graves. Pero nosotros insistimos en educación, insistimos en que hay que comer bajo de sal, no grasas, hacer ejercicio, baja controlar el peso. Llevamos muchos años hasta que una campaña que tenemos desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y desde la Liga es pacientes responsables, personas responsables de su salud. ¿Y quién mejor que uno mismo para encargarse de su salud y poder saber a tiempo esas enfermedades que se pueden prevenir o tratar? Vamos a recibir otra llamada a esta hora de la tarde. Jorge, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es su inquietud. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, lo escuchamos. Para preguntarle al doctor, alguna vez fui diagnosticado con disautonomía y resulta que me encontraron una presión bastante alta por un tiempo, 3-4 meses, pero después se me reguló completamente. O sea, ¿hay posibilidad que vuelva nuevamente a subir esa presión arterial? ¿Es mejor controlarla o porque siempre me la han tomado, no me la volvieron a encontrar alta, doctor? Jorge, ¿con qué fue diagnosticado? Con disautonomía. Pero me dio una sola vez y después con un tratamiento medicado pues se me quitó, pero la presión alta siempre me duró como unos 4 meses y después ya me reguló y no me volvió a subir. Sí. Bueno, doctor, ¿eso puede suceder? Sí puede suceder y ya fue un aviso de que una descompensación mecánica del corazón y la parte cardiovascular de las arterias y luego tiene que estar en control permanente y no bajar la guardia con los factores de riesgo. Comer bajo de sal, hacer ejercicio y chequearse periódicamente su presión arterial, porque en cualquier momento le puede repetir y ya le puede repetir con algún accidente fatal de lo que decíamos. Doctor, ¿cuáles son los controles que se debe hacer una persona que ya es diagnosticada como hipertensa? Cuando ya se toma el diagnóstico hipertenso y está tomando ya medicamentos y controlando sus factores de riesgo, hablamos de dieta sana, de dormir bien, de hacer ejercicio, de no beber, de no fumar. Sus controles periódicamente, cada 6 meses uno aconseja al médico, y el hábito de tomarse la presión en casa, que es lo ¿Esto es diario? ¿O es... No, uno le puede decir, y generalmente nosotros aconsejamos, anote la presión cuando siente alguna síntoma que usted vea que es anormal, que se está fatigando, que le duele el pecho, que le duele la cabeza, tómese la presión. O que le sacaron, como decimos, la chispa y se irritó, o se pasó de una copa, tómese la presión, anótelo y lléveselo a su médico. Su médico sabrá si hay que aumentar o bajar la dosis. Bueno, ya vamos a hablar de en qué momento, doctor, se debe medicar a una persona que es diagnosticada con hipertensión. Vamos a recibir una llamada en este momento. Vanicilca, muy buenas tardes y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Buenas tardes, la estamos escuchando, la escucha el doctor. Cuéntenos cuál es su pregunta. Sí, lo que pasa es que quería comentarle al doctor. Aló, ¿me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Sí, quería comentarle al doctor que yo en mi embarazo tuve problemas de tensión alta, me dio preeclampsia. Y pues quería saber, estuve un tiempo hospitalizada y los médicos casi que no hallaban el porqué de la tensión alta, porque se me subía muchísimo, casi a 180, 90. El niño nació prematuro, estuvo también hospitalizado en la incubadora un tiempo por la preeclampsia y quería saber, o sea, preguntarle al doctor qué podría hacer yo para, si nuevamente quedar embarazada, evitar de repente esa hipertensión o ese riesgo. Después del embarazo, pues yo no tuve más complicación, no he tenido más tensión alta, no se me ha presentado. Pero sí, en el embarazo fue muy riesgoso por eso. Qué bueno que nos llamó esta televidente porque, mire, eso es un tema que frecuentemente sucede a las mujeres embarazadas, no solamente con el tema de la hipertensión, también del azúcar, bueno, de otras enfermedades que digamos, se dan solamente durante el embarazo. Doctor, pero en este caso de la preeclampsia que le dio a Vanicilka, ¿qué podemos decirle? ¿Más adelante podría volverle a dar? ¿En otro embarazo puede ser que vuelva a sufrir de esto? Sí, desafortunadamente la preeclampsia sucede porque la placenta libera una sustancia en que aumenta las resistencias del sistema arterial y venoso. Y es una complicación seria al finalizar el embarazo. Sí, señora, usted tiene riesgo de volver a sufrir de hipertensión arterial en cualquier momento de su vida. Y si tiene otro embarazo, va a ser un embarazo de alto riesgo. Luego, si usted es joven y quiere otro embarazo, sería muy programado con su médico para estar alerta de que puede repetir y puede repetir con cifras mayores. Y si no se va a embarazar, siempre coméntele a su médico: yo sufrí de preeclampsia, se me subió la presión, porque hay que controlar los factores de riesgo, porque usted puede ser una hipertensa crónica con la edad. Muy bien, doctor. Vamos a esta hora a nuestras redes sociales, nuestro Facebook Live, donde las personas también nos están viendo en este momento para hablar acerca de este tema. Gustavo, cuéntenos qué dicen las personas que nos ven. Así es, Luisa, ya nuestros televidentes a través de Facebook Live han comenzado a reportarse, a dejar comentarios y preguntas. Tenemos una pregunta de Ana Beltrán. Ella dice: muchas gracias por tan lindo mensaje de la salud, pero yo no entiendo, yo sufro de la tensión y últimamente me ha dado de todo. He ido al médico y él me dice que el medicamento de la tensión me puede afectar otros órganos. Buenas noches, doctor, y bueno, ¿qué le podríamos aconsejar o recomendar a Ana, nuestra televidente? Sí, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Hoy en día, el ideal del manejo médico inicialmente es bajar los factores de riesgo, bajar la sal, como decíamos, quitar el sobrepeso, hacer ejercicio, dormir bien. Si con eso no tenemos, empezamos a tomar un medicamento. Y hay 5 o 6 grupos de medicamentos. En esto no es matemático que si yo tomo una tableta o 5 miligramos de tal medicamento más 10 de tal, se me va a bajar 20 a 5 milímetros de mercurio la presión. No, cada organismo es muy diferente. Ahí está el juego y la ciencia de la medicina, en que hay que buscar el medicamento ideal para cada paciente. Esto no es: tómese esta pepita y regrese en 6 meses. No, uno inicia el medicamento, quita los factores de riesgo y debe controlar a los 8 o 10 días y buscar cuál es la combinación ideal y el medicamento ideal. Tiene razón, los medicamentos para la presión arterial puede tener efectos secundarios y hay que buscar el que menos efectos tenga para cada organismo. Bueno, la respuesta de nuestro especialista para nuestra televidente Ana. Tenemos una pregunta de Claudia Patricia Gómez. Dice: después del síndrome de HELP, ¿una mujer puede quedar predispuesta? Sí, lógicamente, y puede producir hipertensión arterial tardíamente.
Bueno, doctor, tenemos a Jorge Sánchez, que él dice, ¿la hipertensión es curable o no? Decíamos que la hipertensión que llamamos, que encontramos la causa primaria como una anomalía en el sistema cardiovascular, como puede ser una estrechez en la arteria, en la aorta, que se llama coartación, y nosotros la ampliamos, podemos normalizar la presión y no necesitamos medicamentos. Otras causas renales, otras causas de un tumor en el riñón, y uno lo encuentra, pero en el 90% de los casos no se encuentra la causa de la hipertensión. Entonces podemos decir que no es curable en 90%, pero es controlable, diría que en el 98%, siendo responsable el paciente y atendiendo las sugerencias y medicamentos del médico. Doctor, usted ha hablado insistentemente en el tema de la alimentación, de la dieta y de esos tipos de factores que también pueden influir en que una persona sufra de hipertensión. ¿Hay alimentos que las personas que sufren de esta enfermedad deban retirar de su dieta definitivamente? Sí, la sal. La sal es el enemigo número 1 de la presión. ¿La sal por completo, doctor? Hay mucha gente que dice que es muy difícil comer Sí, sin sal, se les dificulta, digamos que es una de las cosas más difíciles para los hipertensos, ¿no? Sí, y tienes toda la razón, se niegan a eso, Sí. pero como ya sabemos que es mecánicamente el manejo del líquido lo que bombea el corazón y produce la presión, ¿cierto? Sí. Si yo me paso de sal, me paso de 3 gramos, que es la sugerencia de no pasarse de 3 gramos, y en el hipertenso ojalá de 1.5. O sea, 3 gramos para una persona 3 gramos para normal, las 24 nosotros, horas. que no sufrimos de nada. Eso es lo que aconsejamos. Nosotros en Colombia consumimos hasta 8. Doctor, ¿y 3 gramos día. cuánto es? Eso Uno se lo mide puede en una calcular, cucharadita. media cucharadita puede ser 1.5 gramos al día. Ajá. Pero para el hipertenso, entre menos sal, mucho mejor, porque la sal nos hace retener líquido. Sí. Y al retener líquido, el corazón tiene que bombear más líquido. No los 5 litros por minuto, sino 6 litros por minuto. Entonces él va a trabajar pues, con mayor gasto, con mayor presión. Entonces es lo primero que uno debe hacer. También debe uno conocer los niveles de las grasas en la sangre, los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, porque no es lo mismo bombear agua que bombear aceite. Cuando uno tiene mucha grasa en la sangre, el corazón tiene que trabajar con mayor presión. Claro, se vuelve más pesada la sangre. O sea que todas esas grasas trans que produce hoy en día la parte industrial deben ser prohibidas. En muchos países ya están prohibidas esas grasas saturadas que les ¿Que las echan encontramos en dónde, doctor? el paquete de papa frita, todas esas cosas industrializadas producen mucho colesterol, producen muchos triglicéridos. Lo mejor es lo natural, las verduras, los cereales, las proteínas vegetales, ciertas proteínas animales en dosis bajas. Realmente uno debe entender y leer sobre qué es lo que me conviene o no comer siendo yo hipertenso. Doctor, las bebidas que no son azucaradas, pero que tienen esos niveles tan altos de sodio, ¿también Sí, influyen? Claro que sí, el sodio ¿Por es qué? cloruro de sodio porque me retiene sal. Y hablando de bebidas, el alcohol también. El alcohol es un peligro. En la liga hicimos un estudio muy bonito de medir el nivel de ciertos tragos y compararlo con el nivel de la presión arterial y el nivel alcohólico en la sangre. Con el segundo vaso de cualquier, o la segunda copa de cualquier bebida de estas Sí. fermentadas, aumenta la presión arterial. Que un vino, que un whisky en la parte mediterránea lo aconsejan, pero en nuestro medio es muy difícil decirle al paciente que uno crea, doctor, me tome un traguito. Aquí nos tomamos es 1 litro. Entonces lo conveniente es aconsejar no alcohol, No alcohol. no sal. Doctor, otra pregunta frecuente en estos casos es el café. Sí. El café con la presión arterial no vamos a hablar mal del café. Sí. Pero sí para el corazón ciertas alteraciones puede producir un poquito de arritmias o taquicardia por la cafeína. Entonces, café en bajas dosis, no, todo bien medidito yo creo que no hace daño, pero cuando uno se pasa, todo hace daño. Es cierto. Doctor, ¿algún alimento que pueda ayudar
específicamente a las personas con hipertensión? ¿Existe? Sí, no hay estudios en nuestro medio occidental en que uno diga, comí ajo y se me bajó la presión tanto. Pero sí acabamos de hacer un consenso en la Sociedad Colombiana de Cardiología y en la Liga contra el Infarto, y realmente hay alimentos especiales en que nos ayudan a quitar la resistencia vascular y no dejar subir la presión, digamos así. Entre esos, como mencionaba, el ajo, los frutos secos. Los frutos secos son las almendras, el marañón, el maní. Sí, eso, exactamente. El aguacate, todo lo que tiene grasa polisaturada nos sirve mucho porque nos ayuda a la parte vascular, a bajar las resistencias y a bajar la grasa. Aquellos ricos en omega 3 y en omega 6, como el salmón, el atún, los pescados de aguas frías, también se ha visto que ayudan y hacen parte de la dieta que uno le aconseja al hipertenso. Doctor, suplementos vitamínicos como el omega 3, tomarlo en pastillas, ese tipo de suplementos los aconseja. Es mejor lo natural, ¿no? Con del omega, realmente no es una vitamina, es una grasa especial que produce el pescado, y es bueno en dosis y en habitantes esquimales o japoneses. Hay estudios muy importantes y que sirve para controlar sobre todo los triglicéridos, que son las grasas pequeñitas de la sangre, y al tenerlos unos bajitos el corazón trabaja más descansado, aumenta las defensas. Realmente es un buen consejo el pescado y ciertos pescados, reemplazarlo por las carnes rojas, ojalá 2 a 3 veces a la semana. Muy bien, doctor, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, pero ya vamos a regresar para seguir hablando acerca de la hipertensión arterial. Recuerde que usted puede llamarnos y también escribirnos en nuestro Facebook Live. Pero antes queremos dejarlos con este dato importante acerca del tema del que estamos hablando hoy en directo. Entre el 20% y el 35% de la población adulta de América Latina y el Caribe tiene hipertensión. El número de personas con hipertensión está aumentando en los últimos años y muchos desconocen su condición. De acuerdo con un estudio en 4 países de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, apenas el 57,1% de la población adulta, que se estima con presión arterial alta, sabe que tiene la hipertensión. Ya volvemos. Llega Rock al Parque 2018. Este 18, 19 y 20 de agosto. Solo por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Con frecuencia, a causa del servicio en la iglesia, los sacerdotes somos llamados a presidir funerales. Las personas que a ellos asisten suelen tener actitudes de seriedad o tristeza muy comprensibles en las circunstancias que les toca vivir. Sin embargo, si somos creyentes en la palabra de Jesús y en sus promesas, recordaremos que un día todos resucitaremos y será para vivir eternamente con Dios en la gloria. Sin la fe en Dios no es fácil superar la pena de la separación, pero confiados en la enseñanza de Jesús, sabemos que habremos de resucitar y de llegar, como María, a la vida sin término. Allí nos espera el Señor de la vida. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Canal Capital abre el proceso de convocatoria número 13 de 2018 para el desarrollo de una miniserie de 10 capítulos que muestre la mirada de los grupos indígenas y negritudes que están radicados en Bogotá. La convocatoria está abierta hasta el 23 de agosto. Conozca los términos y condiciones en www.canalcapital.gov.co/content/convocatorias. Bueno, pues tan chistoso, ¿saben? Bienvenidos a La Vocera del Televidente. ¿Vocera del Televidente? ¿Y ese programa qué es? ¿No sabe qué es La Vocera de Canal Capital?
No, ¿y usted qué hace acá? Yo soy la vocera de Canal Capital y estoy aquí precisamente para garantizar el derecho que tiene la audiencia de opinar sobre la programación de Canal Capital. ¿Y qué toca hacer para participar? Es muy fácil, solamente hay que escribir a este correo electrónico y listo. Pues entonces voy a escribir inmediatamente. No se pierda La Vocera del Televidente, de lunes a viernes a las 12:55 de la tarde, por Canal Capital. Hoy estamos en directo hablando acerca de la hipertensión arterial. Estamos con un especialista al que ustedes les pueden hacer sus preguntas y precisamente recibimos a Carmen a esta hora de la noche ya. Carmen, cuéntenos cuál es su pregunta para el doctor. Carmen, ¿nos escucha? Vamos a restablecer la comunicación con Carmen. Si nos está viendo, le pedimos que por favor vuelva a llamarnos para poder solucionar esa inquietud que tiene. Vamos con Gustavo Cabrera. Él se encuentra pendiente de las redes sociales. Gustavo. Bueno, Luisa, yo sigo aprovechando para invitar a las personas que se conecten a nuestras plataformas digitales, interactúen con nosotros y participen con nuestro tema del día. Aprovechemos este súper invitado que nos acompaña en el día de hoy. Rápidamente, saluditos para César Beltrán, Sofía Cerón, David Ramírez y Edwin Casallas, que están conectados con nosotros aquí. Gracias por preferirnos. Bueno, doctor, tenemos una pregunta de Fabiola Zambrano. Ella nos dice, 80 sobre 100, ¿está bien o es muy baja? ¿Qué edad tiene? Bueno, tenemos que, Fabiola, ella está ahí conectada con nosotros en nuestro Facebook Live. Fabiola, envíanos tu edad para que el doctor pueda resolver tu pregunta. Bueno, entonces vamos con la pregunta de Marta Marín. Ella dice, hoy he tenido 131 sobre 94 y mucho dolor de cabeza y el brazo izquierdo me duele. ¿Eso es malo? Sí, ese 94 es alto. Acordémonos que lo ideal es 120-80, máximo 130-80. La de abajo, 80, se llama diastólica. Si la tiene 94, sí no es normal. Y el dolor ese que está refiriendo puede ser a causa de la presión diastólica elevada. Bueno, doctor, tenemos a Zoraida Hidalgo que ya pregunta, ¿qué ejercicios se pueden hacer para personas hipertensas? Muy interesante esa pregunta. Primero, el ejercicio debe ser ojalá diario, no el de fin de semana en que acostumbramos que el domingo nos jugamos un partido de fútbol y los otros 5 días durmiendo. Ojalá diario, 30, 40 minutos, y ejercicios que sean jadeantes, es decir, que respire uno permanentemente, no de fuerza, es ejercicios que llaman de calentamiento, en que el sistema mecánico no tiene perturbación con el corazón. Las pesas, por ejemplo, que es de retener el ejercicio, la respiración, no son buenas para el corazón ni para la presión arterial. Caminar, nadar, bailar, son excelentes ejercicios para los hipertensos. Muy bien, doctor. Ejercicios para los hipertensos. Me surge una duda ahí en el tema del ejercicio y es si la persona debe controlar sus pulsaciones a la hora de hacer ese ejercicio y en cuánto más o menos debe estar, o eso depende de la edad, doctor. Sí. Nosotros tenemos una fórmula clave para saber hasta qué frecuencia puede llegar nuestro corazón dependiendo de la edad. Es simplemente 220 menos la edad. Nos da lo máximo, o sea, el 100% que podríamos llevar al corazón. Que no es el ideal mantenernos en ese punto. Lo ideal es no pasar del 80-85%. Les pongo un ejemplo. Un deportista de alto rendimiento tiene una frecuencia cardíaca entre 40 a 50 por minuto. Una persona que no hace ejercicio tiene 90 a 100 latidos por minuto.
para que vean que haciendo ejercicio periódico lo que hacemos es que el corazón trabaje menos y produzca igual. Es decir, si esta persona que no es deportista lo pongo a subir 3 pisos, se le va de 90 a 150, a 160. Un deportista bien entrenado con 40 de reposo sube los 3 pisos y no sube 60 latidos por minuto, ni su presión se modifica. Entonces, con el ejercicio acondicionamos nuestro sistema cardiovascular a trabajar igual y sin mucho consumo y sin ningún estrés cardiovascular. Es lo que uno persigue con el ejercicio. Doctor, para que ese ejercicio haga esa diferencia y haga ese efecto que queremos en el corazón, ¿cuántas veces a la semana se debe practicar? Aconsejamos, ojalá todos los días, o si no, mínimo 3 veces a la semana, 30 a 40 minutos. Es el mejor medicamento, el mejor consejo para el paciente que sufre del corazón o que sufre de la presión arterial, el ejercicio. Muy bien, doctor. Estábamos hablando hace un momento acerca de esos factores que influyen en la hipertensión arterial y me gustaría hablar del estrés, porque el estrés es algo a lo que nos estamos viendo sometidos casi que a diario. La mayoría de las personas sufren de estrés, sienten presiones. ¿Y por qué eso influye en que una persona pueda sufrir de tensión arterial alta? Yo te la complemento con el estrés y el mal sueño, el insomnio. Se unen. El estrés produce exceso de catecolaminas, que son unas enzimas que nos aumentan el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y disminuyen el espesor de la luz de las arterias. Entonces nos aumentan la resistencia, o sea que el corazón tiene que pelear más para vencer esa resistencia y a mayor frecuencia. Entonces es un factor alto de hipertensión arterial con una frecuencia cardíaca alta. Y si además, y generalmente, el estresado no duerme, la única manera en que descansamos nuestro sistema cardiovascular es con un buen sueño. 7, 8 horas es el ideal. Si yo anoche no dormí, pues hoy amanecí con frecuencia cardíaca alta y con mi presión y mi corazón sin descanso a lo loco a tratar de poder ayudarnos a alimentar todos nuestros órganos. Y a veces y le si metemos esta a noche, un café y si esta noche no frecuencia. duermo, pues mañana voy a estar peor. Y así Claro. se vuelve un círculo vicioso que es un factor de riesgo alto para que predispone a la hipertensión. Luego, el estrés, no dar una sustancia, un ansiolítico, el ejercicio, insisto, nos ayuda mucho a desestresarnos. Si usted coge y rompe su semana con 1 hora o 2 horas de algún deporte o de un gimnasio a la semana, rompe esa parte mecánica, esa parte estresante, esa rutina y hace una buena inversión para su salud. Y si se acuesta cansado físicamente, va a dormir mejor. Entonces, son truquitos que su médico le puede explicar, pero que es bueno que todo el mundo lo sepa. Sí, señor. Bueno, vamos a recibir otra llamada a esta hora de la noche. Luis, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su pregunta. Sí. Luis. Muy buenas noches, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 43 años cumplidos. Desde muy niño me detectaron que yo tengo bradiarritmia cardíaca. Cuando yo hago ejercicio, no sé si será normal, mi frecuencia siempre mantiene entre 52 y 55 pulsaciones por minuto. Pero cuando yo hago ejercicio, mis pulsaciones suben casi a 100. ¿Eso es normal o qué debo hacer en este caso? Bradiarritmia quiere decir que el corazón late por debajo de 60. Si usted es deportista, si usted hace ejercicio, es el ideal tener esa frecuencia cardíaca. Si al hacer ejercicio se le va a 100, es normal. Está usted bien entrenado o hizo usted mucho ejercicio en la juventud. Tenemos otra llamada, doctor. Saludamos a Erika. Muy buenas noches, Erika. Cuéntenos cuál es su pregunta acerca de la hipertensión. Buenas noches. Mira, es que quiero preguntar qué tienen que ver, si los jugos, mejor dicho, si los jugos ácidos tienen que ver algo con bajar la tensión o si tal vez afecta el riñón. O si tal vez... ¿Qué, Erika? ¿Nos puede repetir?
Bueno, se nos fue Erika, pero lo que le entendimos es que si tiene algo que ver o si ayudan los jugos ácidos para poder bajar la hipertensión. No, como decíamos, todos los frutos vegetales son muy saludables. Los cítricos, que son los ácidos, no es que me tome un jugo de limón y me baje la presión, no, pero sí la fruta es saludable para todo el sistema orgánico, pero no de que dejo de tomarme, que es la costumbre de nuestros pacientes es, no doctor, estoy comiendo agua, estoy tomando jugo en ayunas de limón y con eso me siento bien y dejé de tomar el medicamento. Háganle caso a la vecina de que se tome el jugo de limón, pero no suspendan su medicamento, porque el medicamento es la base para controlar la presión arterial. Seguimos resolviendo sus dudas y por eso recibimos a esta hora a Margarita. Margarita, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su pregunta para el doctor. Buenas noches. Sí, es que quería hacer una pregunta al doctor. Adelante, Margarita. Gracias. Doctor, yo estoy tomando un medicamento que se llama Tarca, que son 180 miligramos diarios de Tarca. Yo quería preguntarle si eso le afecta a uno el riñón o qué puedo cambiar. Porque yo tengo 73 años y fuera de eso tomo tiroxina. No, lo importante, ya decíamos que hay 5 grupos de medicamentos. Si le está controlando su presión arterial, está bien indicado y no tiene que ver con la tiroides. Actúa a nivel renal y lo importante es que maneje sus presiones para su edad por debajo de 140 o hasta 150 la presión sistólica y 80 la diastólica. Muy bien, estas son las respuestas que está dando el doctor a esta hora de la noche y por eso también queremos resolver las inquietudes que nos trae nuestra televidente Flor. Flor, muy buenas noches y cuéntenos cuál es su pregunta. Buenas noches. Una preguntita para el doctor. Es que yo hace 3 años sufrí una angina cardíaca, se me subió la tensión como a 500 y duré 15 días hospitalizada en la UCI, me hicieron cateterismo, pero no me encontraron ninguna vena tapada. Mi preguntita, doctor, ¿eso vuelve a repetir? Muy amable y feliz noche. Sí, lo que debió tener fue una crisis o una emergencia hipertensiva. Cuando el corazón aumenta mucho la presión, no a 500 porque a 500 se nos revienta todo, sí, cualquier arteria o cualquier vena, pero pudo ser 180, 200, que ahí clasificamos como emergencia hipertensiva y puede producir dolor en el pecho, dolor opresivo, precordial que llamamos, que puede semejar un infarto. Por eso seguramente le hicieron el cateterismo cardíaco, que es mirar las arterias coronarias para descartar que era un infarto, las encontraron sanas y la culpa fue su presión elevada. Puede repetir y esas crisis o esas emergencias son muy delicadas y se deben evitar a toda costa. Seguramente suspendió sus medicamentos, se pasó un día de sal, usted es hipertensa y puede producir esas cifras que son graves, delicadas. Muy bien, tenemos otra llamada. Ingrid, muy buenas noches. Enrique, perdón. Enrique, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su pregunta. Gracias, buenas noches. Buenas noches. La pregunta mía es, un paciente hipertenso. Siempre que voy a Bogotá se me sube la presión. ¿Qué puedo hacer yo para eso? Doctor, ¿qué tiene que ver la altura con la hipertensión? Sí. No solamente con la presión, todo nuestro organismo trabaja mucho mejor a nivel del mar, o entre más bajo sea la altura sobre el mar, nuestro sistema trabaja mucho mejor y es muy frecuente, sí. Por eso a los hipertensos aconsejamos no que no vuelvan a Bogotá ni que se van a vivir sino que tengan ciertas precauciones. Si usted es hipertenso y va a una altura como la nuestra, o va a La Paz o a México, generalmente uno prefiere el primer día no hacer ejercicio, el primer día de reposo, cuando usted se baja del avión, bajarse sin que tenga que hacer mucho ejercicio y ese día 24 o 48 horas quedarse quietico. O usted viene de Girardot, de Cartagena, a hacer etapas descansando en ciudades intermedias como La Mesa, 1 hora, media hora, mientras que el sistema cardiovascular se adapta a la presión. La presión en Bogotá
la presión atmosférica exige más trabajo y más resistencia, entonces el corazón trabaja mucho más, elevando la presión arterial. Doctor, ejercicios como levantar las piernas más arriba de la altura del corazón pueden funcionar, digamos, en caso de esos tipos de viajes, que la persona no tenga la oportunidad de, digamos, descansar, de poder quedarse quieta. ¿Eso le podría ayudar al cuerpo a estabilizarse? Sí, y por eso en viajes largos uno aconseja al hipertenso que esté en movimiento sus miembros inferiores, que se pare, que medio camine si es un viaje de avión largo, porque eso ayuda a que la sangre se mueva y evitar otras complicaciones como la flebitis o las trombosis venosas que son frecuentes en el hipertenso. ¿Las medias de compresión podrían servir también? Las medias son fundamentales, porque le ayudan al corazón a recoger la sangre venosa y lo hacen descansar, por decirlo así, trabajar un poquito menos. Le ayudan un poquito al corazón. Bueno, doctor, tenemos una llamada de Nubia. Muy buenas noches, Nubia. Aquí la recibimos para atender su pregunta acerca de la hipertensión. Hola, muy buenas noches. Cuéntenos, Nubia, ¿cuál es su pregunta? Muy buenas noches. Primero, para felicitarlos por su programa. Segundo, lo que pasa es que a mí hace 2 años estaba en embarazo y desde allí me detectaron una taquicardia inusual. Yo fui al cardiólogo y él me dio de alta porque ya estaba mucho mejor. Me envió con el internista y el internista no encuentra la causa, pero mi ritmo cardíaco ya está a 95 en ese ritmo. Pero sigo tomando un medicamento, no sé hasta qué punto sea bueno y no sé qué me esté pasando, porque pues yo me siento mucho mejor. He hecho deporte, corro y camino y he mejorado muchísimo mi ritmo cardíaco, pero pues continúo con el medicamento, pero pues mi ritmo cardíaco ya está mucho mejor. No sé qué es lo que está pasando, pues si es un mal diagnóstico o si debo seguir tomando ese medicamento. El medicamento es el metoprolol. Sí, la taquicardia que llamamos cuando el corazón se pasa de 100. Lo más importante en este tipo de arritmias es buscar la causa. ¿Por qué mi corazón está funcionando con taquicardia, con aumento de frecuencia? Acuérdese que el paciente, un oyente anteriormente decía que bradicardia es por debajo de 60. No, si el metoprolol que está tomando es un bloqueador, un beta bloqueador, que nos ayuda a que cuando usted tiene algún estrés o hace ejercicio, el corazón no se impulse tanto, no aumente la frecuencia. Es muy difícil decirle quítelo o no lo quite. Lo importante es pregúntele a su médico cuál fue la causa de mi taquicardia y si debo o no seguir tomando este beta bloqueador. Si ya empezó a hacer ejercicio, seguramente no va a necesitar más el beta bloqueador, pero tiene que hacerse el control rutinario. Doctor, seguimos recibiendo llamadas. Este tema definitivamente ha sido muy importante para nuestros televidentes y Luz quiere hacernos una pregunta. Luz, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es su inquietud para el doctor. Luz. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Luz más adelante. Le hablo de Bucaramanga. Aquí está. Excelente programa, felicitaciones. ¿Aló? Sí, señora, ¿Aló? sí, señora, la estamos escuchando. Sí, señora. ¿Aló? La estamos escuchando, señora Luz. Decía que buenas noches, felicitaciones por el excelente programa. Le hablamos de Bucaramanga. Una preguntita. Yo estoy en un tratamiento para una cirugía bariátrica. Soy hipertensa, yo tomo los Losartán de 100, pero dejé de tomar el metoprolol. ¿Debería tomarlo? Aunque de vez en cuando me encuentro en la tensión un poquito alta, pero no mucho. Sí me fatigo bastante. Recordemos que la cirugía bariátrica es para el sobrepeso, cuando ya la persona no ha podido controlar su sobrepeso. Entonces esto implica un gran trabajo para nuestro motorcito, para nuestro corazón. Entonces una de las indicaciones de la cirugía es eso, en hipertensos, bajar de peso para que el corazón descanse y maneje bien el peso ideal para usted. No debe suspender el medicamento y uno nunca debe decir se me sube un poquito. No, debe estar normal la presión tomando su medicamento.
y así sea para esta cirugía o para cualquiera, no debe uno suspender los medicamentos, porque recordemos que cada medicamento, estos medicamentos que usted está tomando, que es uno específico como el beta bloqueador y un IECA y un ARA, actúan ciertas horas. Entonces, si actúa 12 horas y a las 12 horas yo no tomo, pues en ese lapso se me puede subir la presión. O si un medicamento que me actúa 6 horas y me tomo el medicamento a las 8 o a las 10 horas, corro un peligro en esas horas. Luego, según su médico, debe tomar a las horas que actúe el medicamento y con el horario que uno lo medique. No cuando me acuerdo, no. Debe tratar de ser uno muy estricto con el horario del medicamento para la presión arterial. Doctor, vamos a recibir a Carolina, que también quiere hacerle una pregunta. Carolina, muy buenas noches. Carolina. ¿Aló? Sí, señora, la estamos escuchando. Cuéntenos cuál es su pregunta para el doctor. Mira, mi esposo es hipertenso y no entiendo por qué a él se le inflaman los pies. Puede estar en tierra caliente o en tierra fría. A él se le inflaman muchísimo los pies. Sí, es una de las manifestaciones de que el corazón no me está moviendo suficientemente todos los líquidos que debe manejar. Entonces hay edema de los miembros inferiores. El líquido no es capaz de bombearlo bien el corazón. Quiere decir que el tratamiento hay que dar un medicamento especial para quitar esos sobre líquidos que tenemos. Y es anormal y debe decirle a su médico porque hay medicamentos que fácilmente pueden reducir este edema. Y la sal. Usted puede acentuar si anoche comí yo o almorcé con un poquito de sal, ¿cómo amanecí mañana? O si hoy almorcé con un poquito de sal, fíjese que puede dar edema en las noches. La sal es muy importante relacionarla con el edema cuando el corazón está comprometido. Muy bien, doctor, nos vamos a las redes sociales porque allí también hay preguntas. Gustavo, cuéntenos cuáles son las inquietudes de nuestros televidentes. Bueno, doctor, tenemos a David Ramírez Barreto. Él nos pregunta, ¿es cierto que una vez se inicia a tomar medicamentos para la hipertensión, es necesario seguir tomándolos para toda la vida? Nuestro televidente toma enalapril de 5 miligramos. Sí, esa pregunta es muy interesante y ya había mencionado. Si ya se diagnosticó la hipertensión arterial y está bien controladita con sus medicamentos, es de por vida. No hay droga milagrosa, no hay nada que podamos decir, se curó, usted de aquí para allá, no. No, siempre, toda su vida. Y así va a evitar problemas como daño en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en las arterias. Luego no suspenda su medicamento. Doctor, también tenemos a Deyanira Arias que dice, sufro de hipertensión y de tiroides. ¿Cómo afecta una enfermedad a la otra? Tengo 60 años. Sí, el tiroides, recordemos que nos maneja el metabolismo, o sea, toda la parte de aceleración y desaceleración de todos nuestros órganos. Entonces, cuando hay problemas de tiroides, generalmente hay aumento de la frecuencia cardíaca y tienden a ser hipertensos. Entonces hay que manejar el tiroides y manejar al tiempo la hipertensión arterial. Doctor, ¿qué se debe hacer en caso de que una persona que ya fue diagnosticada con hipertensión sufra un episodio en el que se pueda dar cuenta uno de que está en los niveles más altos de los normales de esa persona? ¿Qué se debe hacer? ¿En casa? Sí, en casa se puede hacer algo o hay que recurrir inmediatamente a la clínica. Sí. Hay unas cifras que son temerarias, que son asustadoras y que uno debe acudir a un servicio de urgencias. Cuando la presión está por encima de 160, o sea, cerca a 180, la sistólica, la de arriba, es peligroso. Y si la diastólica nos pasa de 110, 120, es mejor ir a urgencias. Hay medicamentos, afortunadamente, tenemos excelentes medicamentos y aquí en nuestro país lo existen, en que nos podemos controlar la presión fácilmente. Si yo me quedo quietico y empiezo que no, que tómese limón o tal cosa, no, acuda rápidamente porque un minuto más y puede ser el último de la vida o puede ser un derrame cerebral o una complicación seria. Luego, estas cifras son temerarias y más cuando están acompañadas de dolor de cabeza o fatiga.
Bueno, doctor, pues estas son las inquietudes que hemos querido resolver hoy acerca de la hipertensión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos, resolviendo las inquietudes de nuestros televidentes. Doctor Luis Moya Jiménez, médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander y médico especialista en medicina interna y cardiología de la Universidad del Rosario. Gracias. No, a ustedes muy amable por la invitación y los felicito por transmitir esta educación a todos los pacientes. Es bien importante, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión porque seguramente quedaron muchas dudas de nuestros televidentes sin resolver. A ustedes les agradecemos por estar con nosotros esta noche en directo. Quédese con toda la programación de Canal Capital.